Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a tocar un poco la historia del país, contada a través de los ojos de una realizadora, una cineasta nicaragüense, Gloria Carrión, que este próximo 12 de abril estará presentando su documental Heredera del Viento. Muchas gracias por estar con nosotros, Gloria, para contarnos un poco acerca de Heredera del Viento, pero también para contarnos un poquito sobre vos. Sí, muchas gracias por la invitación. Contanos, a ver, empecemos por vos. ¿Quién es Gloria? ¿De dónde salió Gloria? ¿Cómo te haces cineasta? ¿Qué? Bueno, pues fue un recorrido largo porque yo soy economista. Y estudié en la Escuela de Economía de Londres y todavía ejerzo de economista, pero empecé a tener inquietudes artísticas y creativas y el cine fue algo que vino naturalmente. Entonces decidí estudiar cine en Argentina, hice una maestría en cine documental y en ese periodo pues nació la idea de esta película. Ok, eso fue hace... Eso fue en el 2010 que empecé ese recorrido del estudio, ¿verdad? De cine. La película empecé a producirla hace 4 años. 4 años, ok. Antes de Heredera del Viento, ¿qué más has trabajado? Cortometrajes, sobre todo, que se han presentado en festivales nacionales e internacionales, algunos de ficción y otros en documental también. ¿Título? Bueno, Fractales, se llama uno, Un Nuevo Comienzo, Retazos, un pedazo de lo que es familia. Sí. Ok, ¿estos tienen alguna relación de alguna manera con Heredera del Viento? Creo que sí, porque todo lo que uno hace previo, digamos, a una obra como ya un largometraje o un libro, pues tiene que ver, ¿no? O sea, uno va probando estilos, temáticas, y sí, definitivamente hay un hilo conductor en mi trabajo anterior y este trabajo de ahora. Ok, los trabajos para un productor, para un realizador de audiovisuales se vienen convirtiendo en los hijos de uno, ¿no? Y entonces de repente uno dice, me gusta por esto, no me gusta por esto otro. Vamos a dejar Heredera del Viento aparte ahorita. De los que hiciste, de los anteriores cortometrajes, ¿qué te gusta de eso que hiciste? ¿Qué no te gusta? Ese proceso de aprendizaje, porque es un proceso de aprendizaje. Claro. El siguiente trabajo, uno procura que sea mejor que el anterior. Claro, sí, sin duda. Sí, mira, de hecho, para llegar a mi primer buen cortometraje, tuve que hacer 4 que no me gustaron del todo y que tal vez estaba apenas aprendiendo a exponer el fílmico, porque yo aprendí a filmar en 16 milímetros y a editar en moviola, ¿verdad? Al estilo antiguo. Entonces, digamos, esos trabajos pues culminaron en que logré aprender a exponer bien, a contar la historia bien y finalmente acabó en un buen producto. Ese fue el primer cortometraje del que estoy orgullosa, ¿no? Y luego, pues los otros trabajos me permitieron ahondar en otras cosas, como pues la narrativa, la estructura narrativa, la voz, la utilización de la voz como recurso para contar una historia, la relación que hay entre imágenes y sonidos, que muchas veces no... Es decir, es mucho mejor no mostrar lo que estás, a lo que te estás refiriendo. Muchas veces ese fuera de campo, esos espacios vacíos son potentes en términos poéticos, ¿no? Narrativos. Y también fui experimentando con personajes, protagonistas, la forma de estudiar a las personas, de observarlas, de ir construyendo con ellas también una historia, pues estos trabajos me permitieron hacer eso, ¿no? Uno en particular que se llama Rosana en Construcción, pues me ayudó mucho a eso. Y también a crear una relación de intimidad con la persona con quien estás narrando una historia. Sí. Ahora, vos en estos trabajos, hacías la realización, la dirección del trabajo. Sí. La imagen, es decir, lo que se llama la cinematografía,
la hacías vos misma. Sí. Ok. Sí. Además era guionista, sí. Era la narradora sí. Y editora. No, procuraba, en esos más cortos procuraba trabajar con editores. Sí, porque en realidad eran mientras estudiaba estos cortometrajes que te cuento, entonces sí había un énfasis. No, pero esos son los 4 primeros. Claro. Ya después los otros ya... Claro, pero sí había un énfasis, digamos, en aprender a hacer todo, ¿no? Porque eso también es una escuela muy grande. Además, el que dirige tiene que saber de todo. Así es. Sí, totalmente. para poder decir... ¿Qué no, quieres? Eso no quiero, no es eso. Yo lo que quiero es esto. Así es. Sí. Escuela larga, de alguna manera. Totalmente, y sigo aprendiendo. La verdad es que aunque uno logre hacer un largometraje, siempre vas a tener algo que aprender, ¿no? Y me parece que esa actitud es súper importante porque entonces así también la vida te sorprende. Ok, entonces mientras estabas estudiando, pensaste en Heredera del Viento. No con ese nombre, a lo mejor no como está, como lo vamos a ver el 12, pero decir, ya te quedó, ¿cómo se dice?, la espinita de Heredera del Viento. Sí, mira, en realidad yo empecé a escribirla, en el 2011 empecé a escribir la película. Sobre todo fue porque recordé que mi abuelo filmaba en Super 8, esas camaritas caseras, ¿verdad? Y encontré una lata de Super 8 que él había filmado durante el terremoto de 1972 de Managua. Y yo tenía esas imágenes y de pronto recordé que él me mostraba sus películas cuando yo era muy pequeña. Y a partir de ese hallazgo empecé a hilvanar la historia ya del largometraje. Al principio, de hecho, creía que iba a ser un cortometraje, pero a medida que iba escribiendo me daba cuenta que estaba escribiendo mi primer largometraje. Entonces sí nació, digamos, de ese hallazgo, y de entrada empieza como una película en la que yo reflexiono sobre la familia y sobre la historia, como ejes, ¿no? para poder contar la historia del país. Entonces me dije a mí misma, bueno, la verdad es que esta película de mi abuela refleja el hecho de que como familia pues habíamos estado en primera fila de los hechos históricos, y no solamente mi familia, sino muchas familias nicaragüenses. Pero eso me permitía un punto de entrada muy interesante, ¿no? A través de las imágenes de tu abuelo vos mirabas lo que todos habían visto, lo que todos habían vivido en esos días. Pues me refiero a que era mi abuelo filmando, aparecía mi papá, aparecía mi abuela, y el entretelón de todo eso pues era un evento que marcó al país, ¿no? Entonces empecé a pensar en la revolución, empecé a pensar en la guerra, y me dije, bueno, esto es como una metáfora pues, de lo que vivimos. 4 años de producción. ¿Cuántos años antes investigando, escribiendo? Bueno, pasé 1 año escribiendo y reescribiendo el guión. Sobre todo me interesaba sí recopilar la historia humana de la revolución, porque digamos los hechos, si lees, si investigás, podés encontrarlos, pero creo que los restos de la historia humana pues no están en muchos lugares, ¿no? O sea, hay que hurgar mucho, o irse a la historia familiar, o hablar de manera informal con los parientes para entender qué fue lo que cada quien vivió. Entonces sí me llamaba mucho eso, ¿no? La historia personal, humana de la revolución. Sí, porque es que no sé, cuando empezás a tocar estos temas, tenés la historia escrita, y por lo general la encontrás en el periódico, ¿no? Te vas a la hemeroteca y vas encontrando en el periódico, porque digamos es una historia tan reciente que hay muy poco material bibliográfico que no sea periódico en este momento, ¿no? Ahora ya hay películas como la tuya, hay libros, te decía yo, como por ejemplo el de Gabriela Seltzer, incluso la publicación de Irene Agudelo también empieza a contar de esta historia reciente de Nicaragua, ¿no? Pero en esa historia evidentemente se quedan las vivencias personales. Es decir, una cosa es que hablemos, por ejemplo, del 19 de julio o del 20 de julio del 79 y veamos unas imágenes en sepia, que son las que están actualmente,
de un tanque que va pasando y gente que le tira flores al tanque lleno de guerrilleros. Y otra cosa es el que estuvo ahí, el que tiró las flores o el que iba en el tanque, ¿no? Claro. Encontrar eso, me imagino, bueno, vos centraste en dos personas tu historia, pero me imagino que hay otros personajes alrededor de esta historia. No quiero hacer spoilers de la película, pero sí, es decir, es sobre todo una perspectiva personal, es decir, es mi historia en relación a la revolución, cómo la viví yo como hija de dos revolucionarios, pero también me interesa ese diálogo con ellos, ¿no? O sea, hay muchas preguntas que yo tenía que hacerle a mis padres y en ese sentido es simbólico y representativo, ¿no? de mi generación, haciéndole preguntas al anterior, de qué fue lo que pasó, qué decisiones se tomaron y por qué. Pero sí aparecen otras voces. Bueno, vos a los 80 eras una niña chiquitita, ¿no? O más bien al 90 eras una niña pequeña. Yo nací en el 80, o sea, yo nací con la revolución. Tenías 10 años al 90. Tenía 10 años en el 90, pero increíblemente yo recuerdo todo. Desde el 84 yo empiezo a tener recuerdos y son recuerdos históricos, políticos, de cosas que veía en la televisión o que escuchaba en las conversaciones en mi casa, pero todo tenía el entretelón histórico-político, ¿no? Sí, claro, y tus padres al final de cuentas, dirigentes de Juventud Sandinista principalmente, que a fuerza estaban metidos en esto y a fuerza llegaban y no llegaban a la casa. Así es, sí. Así es. Y además me llevaban a las reuniones y me ponían en una canastita, ¿verdad? Entonces, claro, yo escuchaba todo, absorbía todo. Sí, me imagino. Ok, como decía, yo no quiero contar la historia, porque además tampoco la he visto, solamente estoy suponiendo un montón de cosas, pero esta historia, es tu curiosidad por saber qué pasó. Es decir, si vos viste, si vos escuchaste, pero vos querés saber qué pasó. Claro, porque ahora es la mujer adulta queriendo regresar a esa época y claro, a mí la revolución me marcó mi vida, me sigue marcando. Y para mí era muy importante regresar a esa época para tratar de entender cosas, ¿no? Que marcaron además la historia del país. Entonces, yo tenía muchos vacíos en relación a por qué habían ocurrido las cosas que ocurrieron o por qué ocurrieron de la forma en que ocurrieron. Entonces, sí era una necesidad vital para mí regresar a esa época y hacer preguntas personales, pero también del país, ¿no? de la historia. Porque a mí me parece que para entender el presente y sobre todo para construir un futuro, uno tiene que volver a ver hacia atrás para saber quién fue. Y lo mismo en el caso de un país, ¿no? Y cuestionás, es decir, preguntás en el sentido de la curiosidad o preguntás en el sentido de aquí hubo esta cosa que no se debió haber hecho de esta forma. No, la película no juzga, la película es muy humana en ese sentido. Entiendo que cada generación le toca vivir las limitaciones y las posibilidades que cada época histórica le da, digamos. En ese sentido, además, yo reconozco que si yo no hubiese vivido una revolución no sería quien soy, y eso creo que lo podemos extender más allá de mí, ¿verdad? Para bien y para mal, ¿no? Con luces y con sombras, porque yo creo que lo importante es entender eso, que fue un evento con aciertos y también con desaciertos. El problema es que como aquí no se ha hecho una reflexión histórica profunda sobre todo ese proceso, entonces todavía no logramos ver, yo creo, apreciar todo ese abanico de justamente de experiencias, ¿no? De las cuales se pueden aprender también. Me parece que hay un tema sobre la responsabilidad histórica también, ¿no? Es decir, murieron 50.000 personas, 50.000 jóvenes, y esos temas casi no se tocan. Ni tampoco se tocan los duelos que eso dejaron esas muertes dejaron en las familias nicaragüenses o en el propio país. Y yo creo que ahí hay una deuda histórica con las nuevas generaciones, y me parece que yo quiero con esta película justamente proponer un diálogo, ¿no? Sobre esto, que empecemos a hablar de eso, hablar de qué nos pasó con esta historia a nivel personal, pero también a nivel social,
¿no? Y me parece que eso empieza, yo creo, a nivel individual, de tratar de entender, bueno, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué decisiones tomé? Desde el lugar en donde estuve y desde la capacidad de influencia que tuve, ¿no? Y a partir de ahí extrapolarlo a, bueno, ¿qué le pasó a mi familia? ¿Qué costos conllevó eso? Sí. Y también qué obtuvo, qué riquezas, qué experiencia vital obtuvimos de eso. ¿Cuál fue el aprendizaje? Exacto. Sí. Exacto. Sí. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Gloria Carrión, directora del documental Heredera del Viento. De niña tenía muchas pesadillas. Les toca no entregarle al enemigo ni una pulgada de terreno que ha sido conquistada por este batallón. Les toca ampliar aún más el área donde el enemigo no puede meter ni las narices. Aquí, hacia la línea de fuego. Crecí escuchando historias de cómo mis padres lucharon contra un sangriento dictador y liberaron a todo un país. Para mí, eran como dos superhéroes. Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad. Yo quería padres, nada más. La revolución era primero, era segundo y era tercero. Dedicar la vida a una causa grande y justa, como es la revolución. ¿Quiénes eran ustedes? ¿Quiénes son? ¿A dónde fue a parar tanto amor? ¿Qué significó para ustedes la pérdida de la revolución? Estamos en Adelante Nicaragua, acabamos de ver avances del documental Heredera del Viento, que desde este 12 de abril va a estar en Cinema Galería. En Cinema Galería, pero el 12 es la es el día del estreno, sí, pero luego va a estar en cartelera. Luego va a estar en cartelera en Galería, en Cinema Galería. Sí. ¿Cuánto dura el documental?
Dura hora y media. Hora y media, 90 minutos. Sí. 90 minutos de moco. Sí. Bueno, para que ya sepa quien va a irla a ver, que lleve su cajita de Kleenex, porque no sé si venden Kleenex en el cine, pero bueno. Porque sí se trata, decíamos, conversando durante la pausa, que se trata de saldar deudas. Pues yo creo que sobre todo se trata de recuperar la memoria, porque sí me parece que luego de la pérdida de la revolución, en la pérdida electoral, pues hubo mucho silencio, ¿no? Fue muy doloroso ese proceso y me parece que a las siguientes generaciones lo que se heredó fue eso, fue un mensaje negativo, un mensaje de que luchar por una utopía o luchar por lo colectivo no valía la pena. Y yo creo que eso explica la desconexión que hay entre pues las nuevas generaciones y las anteriores sobre el pasado reciente del país y sobre todo alrededor de la movilización social, ¿no? En general, en términos generales. Y yo creo que ahí sí por eso es importante recordar, ponerle nombre a las cosas. Nombrarlas por lo que fueron, ¿no? Y por supuesto ahora a 30 y pico años del evento, sí creo que tenemos una deuda histórica en ese sentido, ¿no? Con las nuevas generaciones. Sí. Vos te contás entre la generación que vivió esa derrota del 90. Por supuesto, es decir, yo también di mi grano de arena para la revolución, mi generación la dio, en el sentido de que nosotros sacrificamos nuestro tiempo familiar, nuestros padres, nosotros prestamos a nuestros padres para que pudieran hacer un cambio social en este país. Entonces, en ese sentido sí me siento partícipe, porque también pagué un costo, ¿no? Entonces, y además viví esa pérdida tal y como la vivió mucha gente. Entonces, aunque tuviese 10 años, en este momento yo era una niña muy politizada además. Sí, bueno, y ahí sí ibas a las reuniones y entendías todo o te chupabas, absorbías todo lo que estaba en esa reunión, donde no se discutían exactamente cosas muy sencillas, ¿no? Sí. Sí, ni muy graciosas. ¿Has hecho, o has puesto esto como en focus group, a trabajar con focus group para ver las reacciones? Sí, aunque muy poco, sobre todo lo hice de cara al montaje, ¿no? Cuando yo estaba editando, y bueno, hay reacciones pues muy intensas, ¿no? Porque sí es una película que apela a las emociones y sobre todo a la reflexión, ¿no? Sobre qué nos pasó, dónde está nuestra cuota de responsabilidad y qué queremos hacer ahora con toda esa historia, con todos esos pedazos rotos que yo siempre, cada vez que pienso en esa historia, pienso en pedazos rotos, en fragmentos, y bueno, y eso fue lo que pasó también después del 90, ¿no? Quedamos como fragmentados y ahora me parece que de esos fragmentos hay que volver, hay que juntarlos, hay que hilvanar algo nuevo, ¿no? Sí, a ver, presentaste a distintos grupos de edad. Sí. Es decir, presentaste a gente que vivió de lleno la revolución en los 80, a gente que no la conoció. Sí. Que nació después del 90. Sí. ¿Y cuál ha sido la reacción de este público joven? Pues muy interesante, porque lo que siento en ellos es una necesidad muy grande de saber y una curiosidad muy grande también sobre qué fue lo que se vivió antes. Y me parece que existe una sed de conocimiento, una sed de poder también vincularse afectivamente con esa historia. Sí. Entonces la película logró generar, de hecho, muchas conversaciones entre ellos y sus padres, sus abuelos, sus tíos, y eso fue muy hermoso, pues, muy liberador en muchos sentidos, ¿no? Porque hay muchas cosas no dichas, muchas cosas silenciadas, y eso al final genera más bien, pues genera más dolor también en las familias, ¿no? Sí. Entonces, pues para mí fue muy fascinante, pues, ver ¿Te esperabas esa reacción? Digo, a ver, porque hay una reacción entre los que vivieron la revolución, que tiene su particularidad, es decir, recordar esos días, recordar eventos, imágenes que seguramente tenés en tu documental, pero
decir, al que no la vivió, al que no sabe de qué se trata, eso le es, de alguna manera, no sé, no tiene nada que ver conmigo. Puedo pensar, es decir, aquel que salió en una manifestación por X razón, no tiene nada que ver con mi historia hoy, siendo joven, ¿verdad? Que tengo una vida tranquila relativamente, ¿no? ¿Te imaginabas esa reacción de estos jóvenes? Sí, yo sí la esperaba porque intuía eso, ¿no? Intuía esa necesidad de conocimiento, y porque aunque no lo hayan vivido, de una u otra manera vos heredás las historias que te preceden, ¿no? O sea, ya sea porque o no se cuentan a medias, pero algo de eso te queda. Y si lo que te queda también es como un gran signo de interrogación, pues eso es algo. O sea, yo te digo, para mí, eso tiene que ver a nivel estético también, ¿no? O a nivel narrativo. La parte ausente puede muchas veces ser más poderoso que lo que ves. Entonces, lo mismo pasa con las historias contadas y no contadas, ¿no? Entonces, creo que sí, me gustó mucho verlo, pero de cierta manera me lo imaginaba, ¿no? Que había una necesidad de conocimiento. Te comentaba yo que cuando Gabriela Seltzer presentó su libro Banderas y Harapo, la primera vez, cuando hizo la presentación oficial, digamos, del libro, porque ha hecho varias presentaciones por todo el país, y entiendo que también en estas presentaciones ha habido siempre gente joven, gente que nació después del 90, que efectivamente le ha dicho, yo quiero saber, y claro, nos está contando esto, ¿verdad? Sí. ¿Es ese realmente el común denominador de los jóvenes hoy, o son nada más algunos que han escuchado por ahí pedacitos de historia? Pues no te sabría decir a nivel general, no puedo hablar por ellos, digamos, pero de hecho ni siquiera la película intenta hablar de toda la generación de mis padres, ¿verdad? Yo creo que es importante entender de que es una perspectiva. Es tu experiencia. Es mi experiencia, sí, exactamente, y en ese diálogo con mis padres, entonces es una mirada personal en la que se asoman los eventos que todos vivimos. Entonces, de alguna forma, lo que yo quiero es apelar a que la gente se identifique con eso, pero para que reflexionen ellos mismos, ¿no? Sobre su propia vida, sus propias historias. Entonces, yo creo que lo mismo en relación a los jóvenes de ahora, ¿no? Es difícil saber si todos están interesados en esa historia, pero yo creo que un buen número sí va a estar interesado. Y en el público adulto, en el público que vivió la revolución, ¿cuáles fueron las reacciones de tu focus group? Bueno, también es como, las que te puedo contar son muy particulares, porque el grupo era muy pequeño, no es representativo. Ajá. Pero mucha emoción, recordar, creo que es volver a vivir, ¿no? Entonces siempre de alguna forma eso tiene su impacto, pero creo que el hecho de que hay una gran distancia ya del evento, pues también permite poder reflexionar desde nuevos lugares, o por lo menos abrirte a la posibilidad de reflexionar sobre lo que vivimos desde una nueva mirada. Y eso fue pues también muy satisfactorio, ¿no? Para mí. ¿No abre heridas? Pues supongo que sí. Es decir, estamos hablando que hay un duelo, claro, un duelo que no se ha vivido al final de cuentas. Claro, es decir, no nos hemos dado tiempo en el país de vivir ese duelo. Cierto. ¿Ah? Sí. Y cuando eso está ahí, esa es una herida que está abierta de alguna manera. Y claro, es como echarle gotas de limón pues a esa herida. Bueno, yo creo que cada quien mira desde donde es capaz y desde lo que vivió, ¿verdad? Y si todavía hay mucho dolor, pues seguramente algunas de las cosas que vas a ver en la película te van a recordar eso. Pero la idea no es una cuestión masoquista. Claro, sí, no, es decir, de alguna manera esto es, no sé, tu terapia. Para vos es como una terapia tuya, saber qué pasó, entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Bueno,
Eso es, digamos, uno de las capas de mi intención con la película. Yo diría quizás tal vez la más personal puede ser esa, ¿no? De querer procesar las vivencias y también soltar muchos de esos dolores, definitivamente. Pero también lo trasciende, es decir, ahí viene la parte ya más estética, la parte ética, ¿no? Artística, social incluso, que lo que busca es poder crear conciencia de la memoria histórica y generar abrir un debate. Es decir, yo creo que ya es tiempo de empezar a hablar de esto desde un nuevo lugar. Entonces sí se combinan todas esas intenciones en la película. Ok, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Gloria Carrión, directora. No hiciste cámara en esta. No, en esta cámara, no. pero sí va narrando la historia en Heredera del Viento. Regresamos en breve. Heredera del Viento, una película de amor y guerra en tiempos de revolución, de la cineasta nicaragüense Gloria Carrión. Heredera del Viento, estreno 12 de abril, Cinema Galería Santo Domingo. No te lo perdás. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Gloria Carrión Fonseca. Caja de Luz, tu productora. ¿De dónde sale Caja de Luz? Bueno, de una inspiración. El cine, pues es eso, ¿no? En su sentido más primario, nació de la cámara oscura, ¿no? Y bueno, es una caja que produce luz. Y eso en todo sentido, ¿verdad? Para mí el cine permite pues poner luz en esas cosas que nos cuesta ver como sociedad, como individuos. Y me pareció un nombre hermoso pues para una productora que se dedica al cine. Ahora, vos estás trabajando, ya no estás trabajando cine en este momento. Heredera del Viento no es cine, es video. No, es, bueno, claro. Sí, es decir, la grabaste, no la filmaste. La grabé, exacto. Pero utilizo material de archivo que sí fue filmado, ¿no? En Super 8, en 16, en incluso 35. Sí, entonces, pero ya es un híbrido. Sí, que la tecnología además permite, ¿no? Así es. ¿En HD, Full HD o 4K? Sí, HD, no. Todavía no nos damos el lujo de 4K, ¿no? No. Muy pesado todavía. No, y nada más, sí, así es, complicado. Ok, ¿a dónde han ido tus trabajos? Bueno, esta película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine Internacional, de Cine Documental Internacional de Ámsterdam, se llama IDFA, que es posiblemente el más importante de cine documental en todo el mundo. Tuvimos una aceptación maravillosa con el público allá, nos presentamos 4 veces y el diálogo fue excelente, o sea, la gente sabía mucho de Nicaragua, tenía mucho interés además, y la discusión fue enriquecedora. Luego de eso fuimos al Festival Internacional de Cine de Costa Rica y al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. Y ahora vamos a estar presentándonos pronto en Estocolmo, en el Festival Tempo, se llama, de cine documental. En el Festival de Cine Internacional de Guadalajara estamos compitiendo por el mejor documental iberoamericano y también de hecho en el de Estocolmo. Y pronto nos vamos a presentar en otras ciudades como Buenos Aires, Panamá y otros, París. O sea, estamos haciendo la ruta de festivales. Durante eso el estreno pues en Nicaragua, el estreno nacional. ¿Este es el único trabajo que has llevado a festivales o has llevado ya los anteriores? Ya he llevado también los cortometrajes que te comentaba, se han presentado también en muestras internacionales y en festivales internacionales como el Festival de Derechos Humanos de Buenos Aires, el Festival Ícaro, entre otros.
¿Y este no ha participado en Ícaro? No, todavía no, porque todavía no Estás esperando la hay que convocatoria esperar. de este año. Sí. Ok. ¿Qué críticas? Es decir, me decís que, por ejemplo, en Ámsterdam, la gente, y en Estocolmo, la gente sabía de Nicaragua, ¿no? Claro, estás tocando gente que de una u otra forma se vinculó a la revolución porque vio las noticias, porque vino, porque conoció a alguien que estuvo aquí, o no sé, por X o Y razón. A mí me ha tocado fuera de Nicaragua, me preguntan, ¿y usted de dónde es? Nicaragua, y entonces me dicen Sandino. Es decir, se vincula inmediatamente, o me dicen Nicaragua y Rubén Darío. Claro. ¿No? Entonces, no somos un punto perdido en el espacio. Sí. Tenemos representantes que nos llevan. Esta gente que vivió fuera de Nicaragua, que no son nicaragüenses, ¿no? ¿Qué decían? ¿Qué vistes en ellos? Bueno, vi mucha conmoción, también porque justamente como también vivieron esa época, fue muy emotivo para ellos volver a mirar esas imágenes, recordar lo que ellos hicieron, ellos y ellas, ¿verdad? Porque había de todo, hombres y mujeres que vinieron en distintas facetas al país, y muchos de ellos se entregaron de manera muy solidaria a la revolución. Entonces sí tenían un vínculo muy emocional con la historia. Entonces para muchos de ellos fue emocionante, emotivo, y como te digo, causó mucha conmoción volver a ver estas imágenes, y también un poco conocer la perspectiva desde los hijos de esos revolucionarios, ¿no? Porque también esa es una perspectiva que no ha sido contada. Es decir, lo que vivimos nosotros, que éramos niños durante los años 80, que fuimos niños, no ha sido escrita. Yo creo que este es el primer trabajo en cine que hay sobre eso, ¿no? Desde ese lugar como tal. Bueno, la película de Mercedes Moncada también de alguna manera lo toca, pero ella es un poco mayor que yo. Tendría, no sé, 7 años cuando el triunfo, una cosa así, 6 años. Digamos que están muy juntas, ¿no? La generación que les tocó ir al servicio militar y la mía. Entonces, si bien no experimenté yo la guerra como los jóvenes del servicio militar, sí experimenté la guerra, pero desde otro lugar, ¿no? Sí. En mi caso, pues asesinaron a mi tío, hermano de mi mamá, en un combate. Entonces la guerra llegó a mi casa de esa manera, ¿no? Y ya era imposible negarla o obviarla o ignorarla, ¿no? Sí, y al final de cuentas el país estaba en guerra, y en guerra... Así es. Es decir, se vivió de distintas formas la guerra. Sí. En el país. Ok, gente mayor me estás hablando, los que vieron fuera de Nicaragua. Fíjate que hubo de todo, en realidad. O sea, hubo gente que ya está como en los 60, ¿no? 60, 70, pero hubo gente también más joven que llegó a ver que no sabía nada de la revolución, y que les interesó nada más el enfoque, ¿no? Que le había dado. Ellos también fue muy interesante porque decían, bueno, no sabíamos mucho de Nicaragua y ahora sentimos que la conocemos, que conocemos al país, que pudimos intimar de cierta forma, ¿no? Con su historia y con al menos una historia familiar de lo que eso implicó. Entonces sí creó nuevos lazos, diría yo, con el país y con la historia. Ok. ¿Y en los festivales como tal, la crítica de los festivales? Pues muy bien, en general ha sido excelentemente recibida a nivel de la crítica. Se han escrito muchos artículos al respecto. El diario El País sacó un artículo sobre la película, también un blog de cine en Costa Rica, que me hicieron una entrevista bien extensa. De hecho, si los televidentes quieren conocer este contenido, pueden ir a la página de Facebook de Caja de Luz, darle me gusta, y ahí pueden leer estos artículos. Ahí has linkeado ya. Sí. Y además ver todo el recorrido de la película, ¿no? Y todo lo que por donde ha ido. Sí. Ok. ¿Para dónde va Caja de Luz? Bueno, tenemos... es decir, aparte de los festivales que le faltan ahorita
a Heredera del Viento. Claro, bueno, ya estoy trabajando en mi segundo documental y también en otros proyectos que tengo, siempre tienen que ver de cierta forma con la memoria. Y además, pues yo creo que esos temas me marcaron mucho, entonces quiero seguir explorándolos en distintos formatos, ¿no? Ya sea serie o películas. Pero también tenemos un área editorial y estamos trabajando en un libro de memorias de un excombatiente del servicio militar que cuenta su experiencia desde una perspectiva personal también, ¿no? De cómo vivió la guerra. Entonces, sí, digamos, seguimos en esa línea y como te digo, pues nada, ahora escribiendo mi segundo guión. Ok. ¿Estás procurando rescatar historia o rescatar esta historia reciente del país, como que te has propuesto eso? Sí, yo creo que me viene muy natural, yo me siento como una cronista de esa época y la verdad es que siento que hay todavía tantos vacíos sobre la reflexión de esta época, pues me parece que sí hacen falta más películas. Sí, y documentación, pues en general. Claro. Documentación. Sí, y bueno, ya ni se diga educación y escritos académicos, ¿verdad?, sobre el tema. Sí, porque decíamos en la pausa, los libros de historia de Nicaragua ni siquiera hablan de los 80, ¿no? No, sí. Así es. Ni de la dictadura de Somoza. Entonces sí creo yo que es importante ir haciendo conciencia de eso, ¿no? De hecho, hacen falta más libros de memoria, más personas que escriban sus memorias, gente que cuente cómo vivieron esa época. Yo creo que mientras más rica y sea ese mosaico, mientras más rico sea el mosaico, creo que más completo vamos a tener esa memoria colectiva, ¿no? Es decir, todavía hacen falta pues la historia de la gente que tuvo que exiliarse, la gente que peleó del otro lado, ¿no? Del lado de la contra, o incluso la perspectiva de los Estados Unidos. ¿Por qué financiaron esa guerra, ¿no? O incluso la Unión Soviética. Es decir, yo siento que es un rompecabezas que vamos poco a poco llenando y ojalá pues más personas se sumen en ese esfuerzo. Ok, vamos, hacemos una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos en Adelante Nicaragua, estamos conversando con Gloria Carrión Fonseca. Entonces, este 12, ya ahí nomasito presentan, se realiza la premiere en Nicaragua. Así es. Este es como presentar al hijo. Sí. Es como presentar al hijo. ¿Cómo te sentiste? Pues la verdad es que yo siento que ya estoy lista para presentarlo. Porque una cosa es que lo presentaste allá del otro lado del charco, allá largo en Argentina, ¿no? Claro. Pero eso está bien largo, es decir, aquí estás contándole a los que de alguna manera han vivido esto mismo. Así es, sin duda. Para mí va a ser muy especial esa noche y luego todo el tiempo que está en cartelera y definitivamente pues una gran emoción, ¿no? Para mí, porque sí es querer compartir pues todo este trabajo arduo. No fue fácil, fueron 4 años muy duros de buscar financiamiento, pero también de plantearme retos narrativos, es decir, desde dónde contar la historia, por qué hacerlo de esa manera, qué elegir y qué dejar fuera, ¿no? También fue un ejercicio doloroso de desprendimiento de muchas cosas que habíamos rodado, pero que ya cuando en la unidad pues de la película ya no cabía, entonces, pero eso es parte del montaje, ¿no? Y la edición de una película. Entonces sí tiene mucho significado presentarlo en Nicaragua. Sí es verdad que es como un bebé. Así que nada, yo estoy muy feliz de poder traerlo finalmente a Nicaragua. Sí. ¿Tu equipo? Bueno, ¿Es nicaragüense todo? Mi equipo no es todo nicaragüense, vinieron personas, pues la verdad trabajé con personas muy talentosas de Nicaragua y también de fuera de Nicaragua. El camarógrafo, el que hizo dirección de fotografía, es de Barcelona, Juli Carné se llama.
También el sonidista Eduardo Cáceres, que es de Guatemala. Pero en producción mi coproductora es Natalia Hernández, nicaragüense, también Woody Richman, que es de Estados Unidos, y Julio López, que es mexicano salvadoreño. Y aparte de eso, pues tuvimos también mucha gente en el equipo de producción y de arte, que eran de Nicaragua. También, bueno, el montaje fue Álvaro Serge, colombiano. Y Eduardo Araica fue quien hizo la música original. Sí. ¿Toda es música original? Sí, y por supuesto las músicas maravillosas de esa época de los hermanos Luis y Carlos Mejía Godoy, entre otros cantautores, ¿no? Entonces, que muy gentilmente además también me permitieron usar su música. Entonces es una combinación de historia con música compuesta para la película. Ok, ¿qué dice tu equipo de esta película? Porque es decir, no es Coco, no es La forma del agua, ¿no? Es decir, estás hablando de una historia muy humana, de una vivencia, y además muy reciente. Claro. Bueno, mira, increíblemente yo creo que la gente que está en un equipo de trabajo creativo, por alguna razón están ahí siempre. Entonces, increíblemente, pues mi editor siempre me decía, es muy simbólico, me dice que esté editando esta película con vos cuando en Colombia se está firmando la paz, ¿no? Y hablando de un país de posguerra, al fin y al cabo, ¿no? O también incluso mi director de fotografía que me decía, bueno, en España también está la historia de la guerra civil que no se ha contado y hay mucha justicia por hacer aún allá. Entonces, sí, como que cada quien traía resabios de su propia historia de conflictos, porque desafortunadamente, pues como humanidad seguimos creyendo que la solución a los conflictos es la guerra, cuando no lo es, ¿no? Es decir, las guerras las perdemos todos. Sí. Entonces, sí, para extranjeros y para nacionales fue una experiencia muy, muy profunda. Había momentos en que todos nos quedábamos en un absoluto silencio, ¿no? Escuchando lo que las personas tenían para decirnos y tal vez absolutamente conmovidos todos. Entonces, sí fue hermoso. Algunos la han visto, otros no. Eso te iba a preguntar, si ya el equipo se había reunido, es decir, 15 me decís que fueron el equipo, ¿no? Sí. En algún momento, si esos 15 se habían sentado en una sala, no sé. Sí, no, es que como estamos tan dispersos, ¿no? No pudimos, digamos, juntarnos para verlo en el mismo momento. Muchos de la gente del equipo que está acá en Nicaragua pues va a poder ir el 12 de abril a verla. ¿Por primera vez? Por primera vez. Y luego otros ya la han visto, ¿verdad? De hecho, nos vamos a presentar en Barcelona también pronto. Ya, de sonido me dijiste. De fotografía. De fotografía. Pero él viajó a Ámsterdam a verla. Bueno, ya la vio. Sí. ¿Y el equipo cómo te ayudó a decidir qué dejar, qué incluir en la película y de qué desprenderte? Bueno, digamos, todo eso es parte del proceso creativo. Porque, es decir, el realizador, el director tiene la última palabra. Sí, así es. Pero el productor te dice, esto, mételo porque esto es importante. Me parece que con esto... Claro, sí, siempre hay un diálogo creativo, ¿verdad? A todo nivel, es decir, con el sonidista, con los productores, con el editor, con el camarógrafo, es decir, siempre estás en un diálogo creativo muy enriquecedor. Y bueno, y eso también pasó acá, ¿no? Para ciertas cosas que yo tomaba, otras que no, pero que definitivamente en síntesis hicieron que esta película funcionara mejor. Porque sí creo que, bueno, el cine es uno de esos pocos artes que se hacen colectivo. Y eso tiene de hermoso también, ¿verdad? De que si bien efectivamente el realizador o la realizadora pues tienen como la visión global de una película, sin duda alguna el equipo siempre alimenta. Y yo creo que el trabajo más
profundo y más duro fue ya con el editor, ¿no? Porque era una constante conversación la que teníamos. Fueron 9 meses de edición. Y el último mes fue sin parar, o sea, día y noche, donde teníamos una intensidad y un nivel de trabajo muy grande, pero también un nivel de comunicación muy profunda. Él comprendía, creo yo, enteramente lo que yo quería decir y también pues nos permitió co-crear en ese sentido, ¿no? El discurso. Claro que eran mis emociones y mi voz y mi historia lo que guía al fin y al cabo la película, y yo podía decirle, sí, eso lo siento o no lo siento, probemos por aquí, probemos por allá. Entonces, pero sí es un proceso realmente del que no salís siendo la misma persona, ¿no? Las películas te transforman, sí. Los libros también, ¿no? Las obras en general, creo que, y si no lo hacen, entonces pues algo tal vez no está haciendo bien, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo pues este tipo de trabajo creativo es el resultado de una sedimentación, me gusta decir a mí siempre, ¿no? Que es como trabajas en capas y vas siempre cada vez más profundo, tratando de destilar eso que querés decir, y muchas veces menos es más. Entonces también ese desprendimiento era importante, ¿no? Dejar ir cosas. Yo en general trabajo muy, muy libre en ese sentido, es decir, si hay algo que me encanta pero no funciona, lo dejo ir, no tengo tanto problema, pues no me enamoro 100% de todo mi material. ¿Tu guión original nada o dejó de tener muchas cosas que quedaron al final y sumó totalmente cosas porque es decir, a ver, aquí estás hablando, vos te planteaste una tesis, ¿no? Sí. Al escribir tu guión. Y entonces, pero luego en el camino lo que te fueron respondiendo tus protagonistas no necesariamente era lo que tenías vos en tu tesis original. Así es. Incluso pasaron cosas que ni que las hubiera escrito hubieran quedado tan bien. Sí. Y yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la creación también, y que está muy vinculado con una humildad que hay que tener, ¿no? Porque yo siempre digo que en el documental la vida irrumpe constantemente, y me parece que uno tiene que estar muy consciente, muy presente para poder captar esos momentos, porque son regalos. Sí. Son regalos que te ocurren y que los tenés que aprovechar en el momento, si no se te van. Entonces, si estás muy como concentrado en la idea preconcebida que tenés y no dejas que eso más bien fluya, entonces a veces te puedes equivocar o a veces dejas pasar cosas maravillosas. Y te queda una cosa fría. Así es, sí. Así es. Ok, tus protagonistas, ¿qué han dicho de la película? ¿Ya la vieron? Sí, ya la vieron. Bueno, la verdad es que mis protagonistas sobre todo son mis padres, ¿no? Pero tuviste otro alrededor. Sí, pero muy puntualmente, ¿no? Entonces, en realidad la película la sostenemos mis padres y yo, y ellos pues la vieron hace un tiempo y fue muy emocionante para ellos, emotivo, porque yo nunca les di a leer a ellos el guión, es decir, yo siempre los sorprendía, ¿no? Buscaba formas de ir como 2 pasos antes que ellos, porque... Claro, es que, es decir, el hecho de poder darle, hacerles la pregunta que los sorprendiera, ¿no? Que no tuvieran tiempo de armar una respuesta, sino que saliera lo que había realmente. Exacto. A mí me interesaba además como la emoción, ¿no? O sea, que cómo viviste eso, cómo te marcó, no cómo a nivel discursivo lo entendiste o lo vivías en ese momento. Porque voy a lo mismo, Néstor, yo creo que el discurso como tal ya lo conocemos, pero además un discurso no emociona, ¿no? Es decir, la experiencia, la vivencia personal humana, eso es lo que a vos te conecta con tus propias emociones. Entonces yo tenía que adelantármeles a ellos para poder sorprenderlos, para poderles hacer preguntas que no esperaran y que no permitieran que ellos se prepararan, ¿no? Entonces muchas veces sí también me tocó hacer preguntas muy difíciles, a veces me costaba mucho hacerlas y muchas veces me sorprendí con las respuestas, ¿no? Porque tal vez no esperaba eso o tal vez me dijeron cosas que con una cámara enfrente hizo que me dijeran cosas que jamás me habían dicho, ¿no?
Hay una dinámica, una magia que ocurre cuando hay una cámara de por medio, me parece a mí, y cuando creas ese lazo íntimo, ¿no?, con el otro, sean quienes sean, en este caso mis padres, pero Sí. incluso ellos, pues yo había cosas que no sabía o que no tenía idea por cómo la habían vivido, ¿no? Entonces sí para todos fue una experiencia muy fuerte y también verla los tres juntos fue tremendo, ¿no? Fue muy emotivo. ¿Entendieron? Porque es decir, a ver, los padres con los hijos creemos que somos los que estamos guiando el camino, ¿no? Ujú. Pero al final de cuentas los hijos también tienen su historia y tienen sus cosas. ¿Ellos entendieron con esto algo de tu posición? Sí, claro, Ujú. yo creo que eso, digamos... Porque es una revelación de tu sentimiento al final de cuentas. Totalmente. Sí. Sí, para ellos yo creo que fue increíble poder conocer cómo la viví yo, la revolución, ¿no? Porque ellos estaban además muy metidos dentro de su propia experiencia, pero así nos pasa, somos individuos, ¿no? Sí. Entonces, para ellos fue muy especial y muy emocionante, muy emotivo y también, pues hasta cierto punto doloroso, saber que yo había vivido por experiencias, pues, o que yo había pasado por experiencias tan... De las cuales ellos no tenían ni idea. O tenían idea, pero no sabían cómo yo la había vivido, ¿no? Cómo 38 años después. ¿Qué pienso? A ver, vos fuiste a la reunión donde ellos estuvieron, donde, no sé, hubo un parte de guerra, por decirte Claro. alguna cosa, y vos te tragaste ese parte de guerra, y a lo mejor para ellos escuchar un parte de guerra pudo haber sido como natural ya en ese momento, pero para vos no. Exacto. ¿Sí? O por ejemplo el entierro de mi tío, ¿no? Que yo lo viví a los 5 años y yo fui, ellos me llevaron al entierro. Y claro, eso a mí me marcó mucho. Y ellos no sabían cómo, ¿no? O desde qué lugar. Y entonces sí creo que fue especial para ellos poder ponerse en mis zapatos y yo poderme poner en sus zapatos. Y creo que eso fue muy importante. Y yo creo que eso, a ver, siempre hay una tensión entre las generaciones, ¿verdad? Padres e hijos, es normal que haya amor, pero también tensión, porque pues claramente no vivís el mismo momento histórico, no tomás las mismas decisiones, son circunstancias distintas. Entonces, sin duda, esa fricción y ese amor están presentes en la película, ¿no? Y yo creo que eso es lo que enriquece también la película, porque es una película universal en ese sentido, es decir, Sí. es sobre padres e hijos, ¿no? E hijas y madres. Sí, Entonces, y eso es una vivencia que todo ser humano puede entender, ¿no? Sí. Con sus bemoles. Sí, y con sus realidades, cada quien, pero al final de cuentas eso, creo vos decir, ¿no? La relación padres, madres, e hijos, hijas, ¿no? Sí. Esa no tiene idioma. Así es, Ah, claro, y más ahora en el contexto entonces de una guerra, una revolución, ¿no? Sí, fue muy intenso, fue vivido de manera muy intensa. Entonces, pero yo creo que también abre temas que no han sido tocados mucho, que tienen que ver con la paternidad y la maternidad durante la militancia, ¿no? De esa época. Esos temas, digamos, siempre se pasaban como debajo de la alfombra o se pasaban a un segundo plano, Sí, pero al porque final... todo era por la revolución. Exacto, y entonces yo creo que ya 37 años, 38 años del evento es importante preguntarse, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Y en ese sentido, ¿qué costos tuvimos? Y hacer un balance, ¿no? No, como te digo, no es un juicio de si estuvo bien o si estuvo mal, creo que eso ya es muy simplista. Ya lo vivimos, ya somos quienes somos porque vivimos eso. Sino más bien tratar de sacar, me parece a mí, las luces de todo eso, ¿no? El aprendizaje, la experiencia, la memoria histórica. Sí. ¿Vas a provocar, crees vos, provocar que otros cuenten sus historias también? Ojalá. Ojalá, porque definitivamente, como te decía, creo que ese mosaico de la memoria lo tenemos que ir llenando todos juntos, pues. La revolución fue hecha por un pueblo y en ese sentido pues hay miles de historias que están aún ahí por contar y yo creo que cada una tiene un lugar y tiene un valor, ¿no? Maravilloso para construir esa gran tela que es la memoria histórica colectiva. Entonces, ojalá produzca eso en los demás,
y ojalá sobre todo pueda producir diálogos entre padres e hijos, ¿no? E incluso entre padres y nietos, perdón, entre abuelos y nietos y demás, porque sí hace falta que hablemos y nombremos las cosas. Ok. ¿Redes sociales? Redes sociales. Para buscar, tener información sobre Caja de Luz y sobre Heredera del Viento. Sí, estamos en Facebook y en Instagram también, nos pueden buscar como Caja de Luz. Sí, y ahí pueden saber, conocer toda la trayectoria del documental y lo que vamos a seguir haciendo de cara al futuro. Bueno, así que sí, lo esperamos el 12 de abril en Galería Santo Cinema Domingo. Galerías. Exacto. En Cinemas de Galería Santo Domingo. Sí. ¿Cuánto tiempo va a estar en cartelera? Pues el mayor tiempo que se pueda en función de taquilla, por eso quiero que todo el mundo vaya. Okay. Invito a que todo el mundo vaya al cine para que logremos que esta película la vea la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, te quiero felicitar y agradecer, Gloria, por haber estado, por esta conversación, por este documental, instrumento de historia de alguna manera, ¿no? Para poder ir dejando atrás todo lo que ocurrió, ¿no? Y reflexionando. Ir reflexionando, pero ir dejando atrás, quiero decir, quitar ese peso de encima, ¿no? Porque de alguna manera es quitar ese peso de encima, ir reconociendo todas estas cosas, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Lutos no vividos, ¿no? Gracias, Gloria. Gracias a vos por la invitación. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.